¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridos amigos? Estamos de nuevo con la cita de Vida TV, del programa Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Feliz, muy feliz con todos los resultados que hemos obtenido a través de los programas y a través de todo lo que se hace en Vida TV. En procura, pues, de que usted pueda despertar a una perspectiva del Evangelio, la cual necesitamos que usted despierte, entienda y se comprometa, se involucre para que no destruyamos, sino que nos hagamos sentir, porque al fin y al cabo ya todo esto está escrito. La victoria es del Señor Jesucristo. La victoria es tomados de la mano con el Señor Jesucristo. La victoria está garantizada en Cristo Jesús. La iglesia verá los resultados previstos en las Escrituras, tan solo porque creímos en Él. Estuve conversando a través del hilo telefónico con un hermano que yo conocí el año pasado en la ciudad de Orlando. Él se trasladó a Orlando en procura de establecer allí una unidad de la Universidad Teológica de Dye Spring, y alcancé a tener uno de los libros que están utilizando en la universidad. Me pareció muy bien la exposición que hizo nuestro hermano Adrián Nájera, quien aprovecho el momento y la vía para enviarle un saludo muy cordial y pedirle el permiso respectivo para tratar sobre estos libros que me parecen maravillosos, sobre todo este primero que tengo, que se llama La Formación. Vamos a ver así si la tenemos. Una formación espiritual. Me parece magnífico. En su momento, yo creo que tenemos que tocarlo, posiblemente en otra oportunidad estaremos tocando lo relativo a la formación espiritual, porque cada uno de nosotros tenemos una formación espiritual. Pero tenía que conversar con el autor del libro, que me parece maravilloso, y pues tratar estos asuntos que son de tanta importancia para los creyentes. Hoy quiero tocar lo relativo a la verdad de los bautismos. Y quiero enfatizar en esto, los bautismos. Aunque en realidad lo que tendríamos que estudiar sería básicamente la etimología de la palabra bautismo, porque desde allí partiríamos. La palabra bautismo es una palabra de origen griego que en términos generales quiere decir sumergimiento. Baptismos, eso tiene una idea, una explicación, sumergimiento. Y esta es la palabra que alcanzó ciertos cambios, y en un momento determinado Dios la comienza a utilizar como para querer conceptualizar, para tener una idea de lo que Dios estaba haciendo con la humanidad. De manera que tenemos que ser sumergidos en las verdades de Dios. Él dio, antes de partir, a los discípulos una comisión, la gran comisión: id y predicad el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso que toma mucha fuerza. No es una palabra que estaba guardada en los baúles del cielo. No, eso es una palabra que Dios está usando para un propósito específico: bautismo. Y el pueblo de Israel eh, no ignoraba acerca de esto, al contrario. El pueblo de Israel estaba percibiendo lo que significaba el bautismo o los bautismos. Pero para entrar en materia, voy a utilizar una escritura que encontramos en la carta a los Hebreos. El día pasado le dije que la carta a los Hebreos era una carta bastante agresiva, puesto que esta carta fue escrita más o menos en los años 70 de nuestra era, después de Cristo,
y que fue dirigida a los cristianos, a los creyentes que eran hebreos, y que debido a las presiones a las que estaban sometidos, algunos echaban marcha atrás, y para que no se desanimaran, Dios utilizó, ¿a quién utilizó? Muchos dicen que fue a Pablo, otros a Bernabé, otros a Apolo, no sé quién, pero como dijo Orígenes en el tercer siglo, el único que sabe quién escribió la epístola a los hebreos es Dios, más nadie. Algo se sabe. En el capítulo 13, verso 24 de esa misma carta, se dice que fue escrita desde Roma o para los romanos. Bueno, pero para los hebreos que estaban allí. Estos hebreos estaban bajo presión. Y antes de que se desanimaran, este, el escritor tiene como objetivo presentarle que hay un nuevo pacto, que Jesucristo es superior a los ángeles, es superior a Aarón, es superior a Moisés, es superior a, a todo lo que correspondía a la ley, sus rituales. Jesucristo es superior a todo eso. Y en esta carta se tratan asuntos que son confrontativos, confrontativos porque había que decidir, pero quien lo hace con la sabiduría de poder cotejar y de poder inclusive hasta contrastar aquello que era del Antiguo Testamento equivale a lo que es ahora en el Nuevo Pacto. Y el punto central de esta carta tiene que ver al sumo sacerdocio, a que Jesucristo es el que es el mediador del nuevo pacto y que Él es el sumo sacerdote. Ya no es según el orden de Aarón, sino Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cuando hay una nueva ley, por supuesto, o la nueva ley es producto de que hay un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es basado, pues, en la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. La ley más la sangre es todo lo que el contenido del Evangelio. La ley mosaica, sin la sangre de Cristo, solamente eran rituales, fiestas y ceremonias que apuntaban a la obra de Cristo, pero la sangre de Cristo viene a complementar, con la obra del Señor Jesucristo. La ley, ustedes saben que era una ley basada en rituales, en fiestas, en ceremonias, que se les denomina la ley ceremonial. Estaba la ley civil, estaba la ley moral, que son los 10 mandamientos, pero toda la ley estaba encerrada en 613 mandamientos para el pueblo de Israel. Cuando se le suma la sangre de Cristo Jesús, entonces está completo todo el Evangelio. Está todo el Evangelio. Pero estas leyes no tienen sino que ver con una parte simbólica basada en rituales, en fiestas, en ceremonias, a la que el escritor a los hebreos pone en alerta y dice de la siguiente manera, en el capítulo número 5, versículo 12, donde quiero comenzar a tocar este punto tan importante, porque es que la palabra bautismo es una palabra que se utiliza tanto, así como que si se tratara de la partida de nacimiento de, los, de cualquier creyente. Pero aquí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido o los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Habían pasado aproximadamente 40 años de la ascensión de Cristo Jesús.
40 años, y todavía estaban en debilidad aquellos que eran hebreos y habían formado parte de la iglesia. Ustedes saben que los hebreos fueron los primeros en formar parte de la iglesia. Y esta carta surge precisamente por eso, para demostrarles que Jesucristo es superior a la ley mosaica. Ahora bien, había pasado un buen tiempo y todavía estaban con algunas prácticas de transición. Y en eso me quiero detener, porque esas prácticas de esos rudimentos, el rudimento es algo inicial. Cuando alguien, por ejemplo, está aprendiendo a tocar un instrumento, por ejemplo, la guitarra, el cuatro, eh, ¿qué es lo que hace uno cuando está aprendiendo a tocar el instrumento del cuatro, por ejemplo? Bueno, es aprenderse los tonos mayores y menores con su respectiva sensible y algunos manejos de la mano derecha para distinguir un vals de un bambuco, de una gaita, de cualquier ritmo. Entonces pero uno tiene ejercicios, rudimentos todos los días hasta que uno domina el instrumento. Y hay una separación en el cerebro de manejar por aquí con la mano izquierda todo lo que corresponde a las, a las notas, a las pisadas, como le decimos, y por el otro lado, pues el arpegio. En el cristianismo, algunas cosas se tenían que aprender de básico, pero era sin duda alguna algo transicional. Y de esto habla mucho el libro de los Hechos. Es una transición. Había que entender lo que había transcurrido en el Antiguo Testamento y qué parte del Antiguo Testamento ahora se corresponde con el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Y una de estas cosas era la práctica del bautismo. En el capítulo 6 dice de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, y habla en plural, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, había que transicionar y había que, en cada reunión que se realizaba en las iglesias o en los lugares de reunión donde se practicaba todo lo que Dios estaba enseñando, bueno, habían algunas cosas que eran básicas, que eran elementales. Y esas cosas básicas y elementales se suponía que ya transcurrido 40 años debieron haber sido superadas. Y quien está escribiendo la carta a los hebreos está preocupado porque ya a estas alturas, debiendo ser ya maestros, todavía estaban en la transición. Bueno, ¿qué tal si ese maestro hubiese resucitado hoy? Porque hoy todavía la iglesia sigue practicando los rituales, sigue practicando las ceremonias, todas aquellas cosas que fueron básicas. Todavía el bautismo se percibe como la partida de nacimiento para todo lo que es creyente. Todavía nuestros hermanos en el ritual o la ceremonia del bautismo depositan todo, pero todo el contenido de lo que es el arranque para la vida en Cristo. Bueno, aquí el escritor dice, y esto haremos si en verdad se necesita. Yo pienso que hoy eh, cada pastor tiene la gran responsabilidad de hacer que la Grey madure espiritualmente, pero rápido, rápido. No que pase cada creyente 20, 30 años y después cuando se entera que hay equivalentes para ser vivido. Porque es muy fácil llegar a una congregación y cubrir algunos aspectos ceremoniales, festivos, ritualísticos y pensar que esa es la vida en Cristo. No, esa no es la vida en Cristo. El maestro, tanto el pastor como el maestro y todos los que participan como responsabilidad de entregar la palabra de Dios deben inclinarse porque si hay que tocar alguna cosa, algún aspecto simbólico por medio de un ritual, de una ceremonia, que se haga énfasis, pero que de una vez se vaya a lo que es la práctica.
El bautismo o los bautismos de los que habla la Biblia parte de una cosa, el bautismo. Es sumergimiento, ya lo dijimos en un principio, pero luego la misma Biblia en su relato habla de varios bautismos. La Biblia habla de bautismo en aguas, del bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el cuerpo, el bautismo en la nube, el bautismo en su muerte, el bautismo en el mar, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Pero ¿qué significan todas estas cosas? Es que cada una es, ¿cómo se bautiza usted en la nube? Como aparece, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10. Cada uno de esos bautismos que tiene que ver con el sumergimiento en el entendimiento de lo que eso tiene como punto de partida para vivirlo día a día. A lo más probable es que muchas personas, después de haber escuchado estos programas, me responsabilizo por los míos, por lo que se dice aquí en Proyecto Real. Cada vez que nosotros estamos hablando de algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, como en este caso del bautismo, eh, a veces yo soy un poco ah, ligero en decir, no para los que se mojan. Bueno, yo me bauticé, hermano. En una ocasión estuve en Israel y, bueno, llegamos a un lugar donde se hacían bautismos, en el río Jordán, imagínense eso. Y entonces andaba una gran cantidad de hermanos queriéndose bautizar. Imagínense usted en el río Jordán, directamente. Entonces mucha gente se bautizó. A mí me preguntaron, hermano, ¿usted se va a bautizar? Y yo no me voy a bautizar, ya yo me bauticé. Eh, Hermano, pero que aproveche la ocasión. Estamos aquí en el río Jordán y usted no se va a bautizar. Bueno, me pareció a mí que no estaban muy claros de lo que significa el bautismo, porque es que tanta la fuerza que se le da a la ceremonia, que bueno, los cielos tenían que abrirse en ese momento, ¿no? Hoy todavía se le está dando cabida y pienso que se le debe dar cabida al bautismo, pero no con tanta fuerza, porque donde hay que hacer mayor énfasis es a lo que significa el bautismo, porque a nosotros se nos dijo una ordenanza, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién los va a bautizar? El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. A usted puede decir religiosamente, no, quien lo bautiza es el Espíritu Santo. Claro que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo mora en usted. De manera que usted debe tener la palabra, usted debe tener la doctrina y usted va a sumergir a su grey en la doctrina que usted maneja. Ahora, si usted se inclina por creer que al celebrar la ceremonia eso es suficiente, bueno, está haciendo ni siquiera la mitad del trabajo. Ni ha comenzado, ni ha arrancado. Porque el bautismo es mucho más que una ceremonia. No nos podemos quedar en la ceremonia del bautismo. La Biblia habla de bautismos. Y si habla de bautismo es porque hay una característica que separa uno de otra. Pero no para que usted pueda realizar varias formas de bautismo, sino que nosotros tenemos que tener una doctrina que explique lo que significa el bautismo en agua. Que es para arrepentimiento. No, que el bautismo en la nube, que el bautismo en el mar, que el bautismo en sangre, el bautismo en su muerte, bautismo en el cuerpo, bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa? Cada una de esos planteamientos tiene una idea y plantea la necesidad de vivirlo todos los días. Usted no se puede bautizar ceremonialmente todos los días, pero sí puede vivir la esencia del bautismo, de ese bautismo. Por eso el escritor está diciendo, por tanto, dejando ya los rudimentos,
de las doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Por qué la perfección? A la madurez se está refiriendo. Hay cosas que nosotros necesitamos madurar, necesitamos crecer. Y en el versículo 9 de ese capítulo 6 de la carta a los Hebreos dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque tengamos que hablar así, aunque tengamos que hacer el simbolismo, el ritualismo, aunque tengamos que compartir cosas que son iniciales, rudimentos de inicio, tenemos que marchar a la perfección, a la madurez, al crecimiento, y eso no lo vamos a alcanzar a punta de ceremonia. La Santa Cena, eso tiene un significado, pero el significado no es comerse el pan, ni llorar, ni no, eso tiene su equivalente para ser vivido todos los días. Cada bautismo, la particularidad de los bautismos tiene que ser vivida. Pablo expresa en la carta a los romanos, en el capítulo 6, para ser más específico, y él está diciendo algo así como esto, que los bautismos son la praxis del que es justificado. ¿Usted es justificado? Diga conmigo, sí. ¿Por qué? Porque usted creyó en el Señor Jesucristo. Usted creyó que Él murió por sus pecados y usted fue sepultado, que ahí está la parte del bautismo. Usted simbólicamente ha sido sepultado. Usted murió con Cristo, fue sepultado y resucitó con Cristo para una nueva vida. Usted puede hacer el simbolismo mediante una ceremonia y ese sería un testimonio ante muchos. Y el primero al que tiene que ser afectado es usted mismo, porque cuando usted se compromete y va con el pastor y el pastor lo sumerge en el agua, usted está diciendo, bueno, yo muero con Cristo Jesús, estoy sepultado con Él y resucito para una nueva vida. Muy bien, magnífico. Pero no piense que esa práctica es suficiente. Eso hay que vivirlo. Entonces, el entender cada una de las partes que enseñan las escrituras en el nuevo pacto acerca de los bautismos, eso se tiene que traducir en un diario vivir, en una cantidad de principios que tenemos que activar en un tiempo determinado, en un lugar determinado, sobre una verdad que lo sustenta, y esa es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Así estamos cumpliendo la ley de Cristo. El capítulo 6 a los romanos, y esto lo quiero tocar, en los versículos 3 y 4, habla muy claramente acerca de la necesidad de entender que los bautismos son la praxis del que es justificado. Si usted ha sido justificado, si usted está llamado a vivir como justificado, porque el que es justo, el que ha sido justificado, tiene que vivir por fe. Y la fe hay que manifestarla. La fe no es que usted un día creyó y dijo y repitió delante de un pastor y delante de una congregación, diciendo, yo recibo a Cristo, Señor, ven a morar en mí, Espíritu Santo, ven a mi vida, y ya está. Porque es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no es para que todo aquel que en él crea, o sea, en un momento determinado, el presente continuo del que aparece para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que creer, y ese es un presente continuo. ¿Y cómo creemos continuamente? Por medio de la fe, por medio del Evangelio, activando el Evangelio. Por esto que el Evangelio, yo digo una y otra vez, no es solamente un contenido, una buena noticia que tiene
pero una cantidad de cosas interesantísimas y buenas para el hombre, sino que también es un método. Y si es un método, tiene que ser activado. ¿Qué tenemos que activar? Los principios que lo sustentan verdades en el tiempo y en el espacio para que se cumpla la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. En el capítulo 6 de los Romanos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está claro, andemos en vida nueva. Si nosotros un día hicimos el ritual, la ceremonia, bueno, nos gozamos y hacemos memoria de aquello que hicimos hace 30, 40, 50, 70 años, gloria al Señor. Pero esto tiene que ser vivido todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vivimos? Una de las cosas que se nos menciona en el Antiguo Testamento fue las que escribió el profeta Ezequiel en el capítulo 47. Voy a aprovechar. Creo que ya les he hecho mención de esto en otra oportunidad, pero quisiera tomarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque estoy hablando del bautismo. Y dice en el capítulo 47, me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi las aguas salían del lado derecho y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel de su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Dios le mostró al profeta Ezequiel una casa, le mostró, pero ya él no sabía un edificio. Y luego él veía como que ese edificio es un edificio, una ciudad. Esto lo dice en el capítulo 40, versículo 2. Dios le estaba mostrando a la nueva Jerusalén. Dios le estaba mostrando, esa es una forma simbólica. Él le mostró algo que tenía que ver con Cristo y la iglesia. Y le mostró, el ángel le mostró a Ezequiel que salían aguas por el lado derecho de la casa del templo, que era una ciudad del templo. Es una mezcla de todo esto, pero no es otra cosa que el evangelio. Las aguas tienen que ver con la palabra del Señor, pero arreglada
para el tiempo postrero. Y ese tiempo postrero es de la iglesia en adelante. Y le dice, bueno, vas a tener que, le dijo, mira lo que va a pasar con estas aguas. Mira lo que va a pasar con el evangelio. Esto interpretamos hoy nosotros. Vas a caminar un determinado trecho, voy a medir, es decir, va a haber como especie de, no van a estar chequeando, van a estar evaluando. El Espíritu Santo de Dios que ahora muere en nosotros, Él está evaluando por dónde andamos, con las aguas, con su palabra arreglada en términos de evangelio para este tiempo. Y entonces caminamos un poco y el agua nos llega hasta los tobillos. Y seguimos caminando y nos va a llegar hasta las rodillas y luego hasta los lomos y luego vamos a tener que nadar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, lo llevamos con Él. Lo llevamos con Él sin duda alguna, porque el Espíritu Santo de Dios. Pero el plan de Dios está previsto en estos términos, que va a ser el Espíritu de Dios quien nos va a llevar a nosotros. Una vez que nosotros estamos sumergidos en las aguas, que tenemos que nadar, ya no podemos caminar. Caminamos nosotros, los seres humanos. Pero ahora tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios, como se le dijo a Pedro. Bueno, por ahora tú te ciñes la ropa, te la pones, te la quitas. Sí. Hablando de ceñir los lomos y de ceñir la ropa, hablando de las obras justas. Por ahora, cuando nosotros andamos caminando, nos vestimos y todas estas cosas, nosotros. Pero va a llegar un momento en donde necesitamos ser sumergidos en las aguas, en la palabra del Señor, en las verdades de Dios, en las verdades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo mismo, que es el Señor activo en la iglesia, que es el tiempo donde el Espíritu Santo de Dios tiene un ministerio precioso que es el del bautismo. Él es el bautizador, su ministerio, el Espíritu Santo de Dios, su ministerio es el bautizador del que es creyente, el que nos sumerge. Pero como Él vive en nosotros, Él está esperando que nosotros maduremos y ayudemos a que muchas personas dejen de caminar y necesitan es nadar. Y el que nada tiene que saber nadar, tiene que estar sumergido, ya tiene que dejarse llevar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que va a haber de un lado y del otro lado del río? Va a haber árboles, cada uno dando su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera. Y esas aguas tienen que salir de un lugar. ¿De dónde van a salir? De lo que es Cristo y la iglesia, de la casa de Dios, de la nueva Jerusalén. Y esas aguas tienen que llegar hasta donde están las naciones y tenemos que sumergir a las naciones en las aguas del Evangelio. Nosotros no podemos pensar que podemos caminar. A veces a mí me gusta ir a la playa y cuando voy a la playa, bueno, me gusta es tener control. ¿Cómo? Bueno, yo me sumerjo hasta donde puedo caminar, porque ya después no, ya después voy a tener que depender de mi nado y mi nado no es muy bueno. Pero el del Espíritu Santo de Dios sí, porque Él va a hacer que yo esté sumergido en sus verdades. Él va a preocuparse y a ocuparse de transmitirme los principios que tengo que activar en mi vida nueva, en la vida nueva que tengo después que un día yo simbólicamente hice un ritual o una ceremonia y me comprometí a andar públicamente caminando abrazado del Señor Jesucristo. Esta es una forma en la que está establecido en el Antiguo Testamento, en en Ezequiel, acerca del bautismo. Hoy nosotros tenemos que caminarnos, tenemos que andar sumergidos. ¿Quién nos va a sumergir? El Espíritu Santo de Dios, el que mora en nosotros. Pero recuerden que, como se le dijo a Pedro, bueno, llegará el día en que el Espíritu Santo te va a llevar a donde tú no quieras. Y lo llevó hasta Roma. Y él era quien le iba a ceñir
la ropa, es decir, la justicia. Las obras que tenía que hacer, se las iba a decir, era el Espíritu Santo de Dios. Porque que mientras nosotros caminemos y tengamos la fuerza de caminar, arrastramos con el Espíritu Santo porque Él mora en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, entonces andamos bautizados en sus verdades. ¿Y qué tenemos que hacer? Nadar con Él. Nadamos, aprendemos a nadar y comenzamos a vivir la vida que Dios quiere que llevemos. ¿Cómo la vamos a vivir? Entendiendo lo que dice cada una de las formas de bautismo. Ahora yo tengo que sumergirme y entender de qué se trata el bautismo en su sangre, el bautismo en el cuerpo, el bautismo en su muerte, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es eso del bautismo en la nube y en el mar? Que habla el capítulo 10 a los romanos. ¿Qué significa todo eso? Eso se traduce en un, eh, un obrar que Dios está esperando de nosotros en una entrega, sin condición alguna. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Cuando yo entienda todo eso que significa bautismos, entonces yo estoy viviendo como un justificado, en procura de alcanzar un nivel que trata la santificación. ¿Y que trata la santificación? De que yo alcance un nuevo carácter, el carácter de Cristo. Pablo decía a los de Galacia que él estaba haciendo rogativas porque el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. ¿Y cómo va a ser formado en nosotros? A punta de religión, a punta de rituales, fiestas y ceremonias. No pensemos que esa es la vida en Cristo, hermano. La vida en Cristo es más que eso. Y si usted no está percibiendo esto sino a través de Vida TV, bueno, es tiempo que usted le pregunte a su pastor o a los maestros que están en su congregación. Hey, explícame de esto porque yo escuché esto. Porque es que hay toda una escuela. Hay escuelas y es por eso que tenemos que hablar en nuestra siguiente cita, tenemos que hablar de la formación espiritual. De acuerdo a la formación espiritual que hayamos recibido durante 1 año, 2 años, 3 años, 30, 40 años, pues nosotros nos desenvolvemos y creemos una y otra cosa. Ahora, el asunto es que tengamos que ser efectivos o no somos efectivos en esto de la predicación, porque a nosotros se nos encomendó, se nos dio la gran comisión de ir y anunciar el evangelio a toda criatura. Pero tenemos que bautizarlo. ¿Y cómo los vamos a bautizar? Con, con lo que se nos enseña ritualística o ceremonialmente. ¿Y que eso es todo? No, hermano. Yo creo que tenemos que seguir conversando estas cosas pormenorizadamente. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo. Porque el ánimo que tenemos aquí en Vida TV es compartir las verdades de Dios. No andamos buscando a nadie para censurarlo, ni no, de ninguna manera. Tenemos que compartir y dar de gracia lo que por gracia recibí. Si usted ha entendido esto, mi querido hermano, bueno, yo me siento muy gozoso, feliz de que en esta nuestra reunión usted pueda entender un poco más de lo que nos proponemos. Visualizar lo que Dios quiere que nosotros entendamos y compartamos con un testimonio de vida. Nos detenemos en este comentario, no sin antes invitarles muy cordialmente para que nos puedan ubicar y seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, que nos ubiquen como @Vida TV Play, en nuestro canal YouTube como Vida TV Play. Suscríbase, por favor, comparta, usted envíele, una vez que usted escuchó este programa, envíelo a otro, y ese otro, y que se suscriba, porque así es como nosotros podemos seguir adelante y leudar con este pensamiento, leudar el pensamiento social de personas que necesitan tener la verdad. El enemigo los tiene atrapados. Hay muchas personas en el mundo atrapados, presos, con cadenas, pero inmensas, atados a religiones, a creencias, a costumbres. Pero quien salva es Cristo.
Y es por eso que tenemos que hacer un esfuerzo, por lo menos mínimo, para que otras personas lleguen a conocer a Jesucristo y cómo Él quiere ser conocido. Nos detenemos, mi hermano. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga en su grado.